me escondían cuando venían visitas. Esa era la regla no escrita, la herida silenciosa que definía mi infancia. No era una orden gritada, sino un susurro afilado, un gesto nervioso de mi madre que me señalaba hacia el pasillo trasero, hacia mi habitación. El timbre era la señal. El sonido de voces desconocidas en la entrada era mi toque de queda. Mientras otros niños eran presentados, empujados a recitar un poema o a mostrar su último dibujo, yo me convertía en un fantasma, una presencia que debía ser borrada. Mi existencia era un inconveniente, una mancha en el retrato perfecto de familia que mis padres se esforzaban por pintar para el mundo. Me sentaba en el suelo de mi cuarto, con la oreja pegada a la madera de la puerta, tratando de descifrar las risas, las conversaciones, el tintineo de los vasos. Cada carcajada que se filtraba por debajo de la puerta era un recordatorio de que yo no formaba parte de esa alegría. El mundo sucedía al otro lado, y yo estaba aquí, en la penumbra, con el único consuelo del polvo que bailaba en el haz de luz que se colaba por la rendija. La pregunta me quemaba por dentro, una brasa que nunca se extinguía. ¿Por qué? ¿Qué había de malo en mí? ¿Era mi timidez? ¿Mi forma de mirar? ¿La cicatriz casi invisible sobre mi ceja de una caída tonta? Nunca obtuve una respuesta directa. Solo el silencio y la puerta cerrada. Y en ese silencio, mi mente infantil tejía las peores conclusiones. Yo era el error. El secreto. La razón por la que la felicidad completa nunca llegaba a nuestra casa. Me culpaba a mí mismo con la ferocidad con la que solo un niño puede hacerlo, convencido de mi propia indignidad. Pero antes de las puertas cerradas y los susurros, hubo un tiempo, breve y luminoso, que casi se siente como un sueño. Recuerdo la sensación del césped húmedo bajo mis pies descalzos y la forma en que mi padre me lanzaba al aire, y por un instante, tocaba el cielo. En esos momentos, yo no era un secreto. Era su mundo. Recuerdo el olor de las galletas de mi madre y la forma en que me dejaba lamer la cuchara, su sonrisa genuina, no la máscara tensa que adoptaba cuando sonaba el timbre. En ese entonces, yo era visible. Yo era amado. O al menos, así se sentía. Tenía un pequeño cofre de madera donde guardaba mis tesoros, una piedra con forma de corazón, una pluma de un pájaro azul, una canica que parecía contener una galaxia. Eran objetos sin valor para el mundo, pero para mí eran la prueba de que la belleza existía y que yo podía poseer un pedacito de ella. Soñaba con ser explorador, con descubrir mundos nuevos, con contar historias de mis viajes. No había vergüenza en esos sueños, solo la emoción pura de un futuro ilimitado. Era un niño normal, lleno de la esperanza ingenua de que el mundo era un lugar hecho para mí, un escenario esperando a que yo subiera a él. No sabía que mi propio hogar se convertiría en el lugar donde me enseñarían a esconderme de ese escenario. La primera vez fue un borrón de confusión y dolor. Tenía 6 años. Los socios de mi padre venían a cenar, un evento de suma importancia. Mi madre me había vestido con mi mejor ropa, un suéter que picaba y unos zapatos demasiado apretados. Estaba emocionado. Iba a conocer gente nueva. Me paré en la sala, ensayando mi saludo. Entonces sonó el timbre. La cara de mi madre se transformó. La calidez se evaporó, reemplazada por una máscara de pánico helado. Me tomó del brazo, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Ángel, ve a tu cuarto. Ahora. Y no hagas ruido, susurró, con una urgencia que me asustó. Pero, mamá, empecé a protestar. Ahora, siseó, empujándome hacia el pasillo. La puerta de mi habitación se cerró con un clic que resonó como un disparo en el silencio de mi pequeño universo. Me quedé allí, paralizado, escuchando las voces cordiales, las risas forzadas, el sonido de mi padre presentando a la familia. Una familia de la que, aparentemente, yo ya no formaba parte. Esa noche lloré en silencio, ahogando los sollozos en mi almohada para que nadie me oyera. No entendía que había hecho mal. El suéter que antes me parecía elegante ahora me asfixiaba, un disfraz para un papel que me habían cancelado en el último minuto. La puerta se había convertido en una barrera, no solo física, sino emocional. Al otro lado estaba el mundo aceptable, el mundo de las apariencias, de la normalidad. De este lado, estaba yo.
El defecto. El que debía ser ocultado. Ese fue el primer giro, la primera grieta en el fundamento de mi identidad. A partir de ese día, la puerta cerrada se convirtió en mi normalidad. Cada visita, cada reunión familiar, cada amigo de mis padres que cruzaba el umbral, era mi señal para desaparecer. Aprendí a anticiparlo. El frenesí de la limpieza, el olor a ambientador de pino, la tensión en la mandíbula de mi madre. Esas eran mis pistas. Me retiraba a mi habitación sin que me lo pidieran, un exilio autoimpuesto para evitar la humillación del susurro y el empujón. Mi habitación se convirtió en mi mundo entero. Las paredes, que antes eran un lienzo para mi imaginación, ahora se sentían como los barrotes de una celda. Contaba las grietas en el techo. Observaba cómo la luz del sol se movía por el suelo a lo largo del día, una lenta y tortuosa procesión del tiempo. Me convertí en un experto en el lenguaje de los sonidos del otro lado. Podía distinguir la risa genuina de la forzada, el tono de una conversación seria del de una charla trivial. Era un oyente invisible, un espectro en mi propia casa. La soledad se hizo tan densa que casi podía tocarla. Empecé a hablar conmigo mismo, a crear personajes imaginarios que no me juzgaban, que no me pedían que me escondiera. Ellos eran mis únicos invitados. La vergüenza se arraigó profundamente en mi alma. Empecé a creer en la narrativa que mis padres habían creado para mí. Debía haber algo intrínsecamente roto en mi interior, algo tan terrible que ni siquiera ellos, que se suponía debían amarme incondicionalmente, podían soportar mostrarlo. En la escuela me volví retraído, temeroso de llamar la atención. Si mis propios padres me consideraban indigno de ser visto, ¿qué pensaría el resto del mundo? El recreo era una tortura. Me sentaba en un rincón del patio, observando a los otros niños jugar, reír, interactuar con una facilidad que me parecía de otro planeta. Yo era un observador, nunca un participante. Sentía que llevaba mi invisibilidad como una capa, incluso cuando estaba a la vista de todos. Toqué fondo un día de Navidad. Toda la familia extendida estaba en casa. Primos, tíos, abuelos. El olor a pavó y a pino llenaba el aire. Desde mi habitación, escuchaba el alboroto de los regalos al ser abiertos, los gritos de alegría de mis primos. Y yo estaba allí, solo, con un pequeño regalo que mi madre me había dejado en la cama antes de que comenzara el evento. Era un libro. Lo abrí. En la primera página, había escrito, para mi ángel. Lee en silencio. Con amor, mamá. Esas palabras me rompieron. Lee en silencio. No era un consejo, era una orden. Una reafirmación de mi papel. El amor que profesaba se sentía condicionado a mi invisibilidad, a mi obediencia. En ese momento, la desesperación me inundó como una marea negra. No era solo que me escondieran, era que me estaban enseñando a esconderme de mí mismo. Sentí que me ahogaba. Me acurruqué en un rincón de la habitación, abrazando mis rodillas, y por primera vez, no lloré en silencio. Lloré con rabia, con un dolor desgarrador que brotaba de lo más profundo de mi ser. Ya no me importaba si me oían. En ese rincón oscuro, en el punto más bajo de mi existencia, me di cuenta de que si no encontraba una salida, esa habitación no solo sería mi refugio, sino también mi tumba. La oscuridad se había vuelto tan completa que un simple rayo de luz parecía imposible. Y sin embargo, llegó. No como un trueno, sino como un susurro, similar a los que me condenaban, pero esta vez, llevaba una melodía diferente. Fue en la biblioteca de la escuela. Se había convertido en mi único santuario fuera de mi habitación. Los libros no me juzgaban. Sus páginas me ofrecían mundos donde los inadaptados se convertían en héroes, donde los secretos salían a la luz y eran celebrados. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada señora Elena, de ojos amables y sonrisa perpetua, me había observado durante meses. Nunca me presionó para que hablara. Simplemente me dejaba estar, asintiendo con la cabeza cuando entraba y salía. Un día, mientras yo estaba absorto en un libro sobre fotografía, se acercó a mi mesa. Mi instinto fue encogerme, hacerme más pequeño. Pero ella se sentó frente a mí, con calma. No dijo nada durante un minuto, simplemente miró el libro que yo tenía.
Sabes, dijo finalmente, con una voz suave como el terciopelo, una cámara es una herramienta curiosa. No solo captura lo que ves. Te obliga a decidir que es digno de ser visto. Levanté la vista, sorprendido por su percepción. Ella me sonrió. He notado que te gusta observar, Ángel. Ves cosas que otros no ven. Los detalles, las sombras, la luz en los lugares olvidados. Quizás no estás destinado a esconderte en las sombras. Quizás estás destinado a ser quien las ilumine para los demás. Sus palabras fueron un bálsamo en mi alma herida. Nadie me había dicho nunca que mi perspectiva, forjada en el aislamiento, pudiera tener valor. Nadie había sugerido que mi afinidad con las sombras pudiera ser una fortaleza, no una debilidad. Me tendió una vieja cámara de película que tenía en su escritorio. Pruébala, dijo. A veces, la única forma de encontrar tu propia voz es aprendiendo a enmarcar el mundo a tu manera. Esa cámara se convirtió en mi chispa. Ese consejo fue el punto de inflexión. Por primera vez, sentí una punzada de algo que había olvidado, la esperanza. La idea de que yo podía controlar lo que se veía, de que podía ser yo quien decidiera dónde poner el foco, era revolucionaria. Decidí que si el mundo no quería verme a mí, entonces yo le mostraría al mundo lo que yo veía. El viaje de transformación fue todo menos una línea recta. Fue una escalada ardua, llena de tropiezos y recaídas. Comencé a llevar la cámara de la señora Elena a todas partes. Al principio, fotografiaba objetos inanimados, la textura de la corteza de un árbol, el patrón de la lluvia en un charco, el juego de luces y sombras en una pared vacía. Eran sujetos seguros. No podían juzgarme. No podían devolverme la mirada. Lentamente, gané confianza. Empecé a fotografiar personas, pero desde la distancia, como un francotirador de la belleza oculta. Capturaba momentos de vulnerabilidad, de alegría no posada, de soledad compartida. La gente en mis fotos no eran modelos, eran almas. Estaba contando sus historias, y al hacerlo, sentía que empezaba a encontrar la mía. Me uní al periódico escolar, escondido detrás de la seguridad del rol de fotógrafo. Nadie me pedía que hablara en las reuniones, solo esperaban que entregara imágenes. Y lo hacía. Mis fotos comenzaron a ganar premios locales. La gente hablaba de la emoción y la profundidad de mi trabajo. No sabían que esa profundidad venía de años de estudio desde las sombras. Cada pequeño éxito era un ladrillo en la reconstrucción de mi autoestima. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, elegí una en otra ciudad. Necesitaba escapar físicamente de la casa con la puerta cerrada. Fue la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Estudié periodismo visual. En la universidad, me vi obligado a interactuar, a presentar mi trabajo, a defender mis elecciones artísticas. Cada presentación era un infierno de ansiedad. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban. Pero cada vez que lo superaba, me sentía un poco más fuerte. Empecé un proyecto personal que me aterrorizaba, autorretratos. Por primera vez, giré la cámara hacia mí. No para tomar una selfie sonriente, sino para explorar el rostro que me habían enseñado a ocultar. Capturé mi miedo, mi cicatriz, mi soledad. Y al publicarlos en un blog, descubrí algo asombroso: la gente conectaba con mi vulnerabilidad. Mis heridas, las mismas que me habían convertido en un paria en mi propia casa, se convirtieron en un puente hacia los demás. Siento lo mismo, escribían en los comentarios. Gracias por mostrar esto. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de todos los que alguna vez se habían sentido invisibles. Dejé de esconderme. Comencé a buscar activamente las historias de los marginados, de los olvidados, de los que vivían en las sombras de la sociedad. Mi cámara se convirtió en mi voz, y mi voz se hizo cada vez más fuerte. Ya no susurraba. Rugía. El clímax no llegó con una explosión, sino con el clic silencioso de un obturador y el zumbido de un teléfono. Años después de dejar la casa de mis padres, me había hecho un nombre. Mi trabajo, que se centraba en dar visibilidad a comunidades invisibles, había sido publicado en varias galerías y medios importantes. Un día,
Recibí una llamada del editor de una de las revistas más prestigiosas del país. Querían hacer un reportaje de portada. No sobre mi trabajo, sino sobre mí. Sobre mi historia. El pánico inicial fue abrumador. El niño escondido dentro de mí gritó, «No. Corre. Escóndete». Pero la voz del hombre en que me había convertido lo calmó. «Está bien», le dije. «Esta vez, no nos esconderemos». La sesión de fotos fue una experiencia surrealista. Un estudio lleno de gente, luces brillantes apuntando directamente a mí, un estilista, un maquillador. Todo el aparato que alguna vez representó el mundo del que fui excluido, ahora giraba a mi alrededor. Y no sentí miedo. Sentí una calma profunda, una sensación de justicia poética. Miré directamente a la lente de la cámara, sin vacilar. No estaba posando. Simplemente estaba siendo visible. Presente. Completo. Unas semanas después, la revista salió a la venta. Caminé hasta un kiosco y allí estaba. Mi rostro. Mi mirada. Ocupando toda la portada. El titular decía, Ángel de las sombras, el fotógrafo que le dio un rostro a lo invisible. Compré una copia. El papel se sentía pesado y real en mis manos. Conduje durante horas, hasta llegar a la casa de mi infancia. Mis padres estaban en casa. Entré, la revista bajo el brazo. Mi madre me miró, con la misma ansiedad que solía tener cuando llegaban las visitas. Mi padre se quedó en silencio. No dije nada. Simplemente coloqué la revista sobre la mesa del comedor, la misma mesa alrededor de la cual se habían reído los invitados mientras yo estaba encerrado. Mi madre la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó la vista hacia mí, su rostro una mezcla de asombro, arrepentimiento y quizás, por primera vez, de orgullo sin adulterar. Ángel, susurró, pero la palabra se quebró. No necesitaba una disculpa. La redención no estaba en sus palabras, sino en mi propia paz. El niño que se escondía en la oscuridad finalmente había salido, no por la puerta trasera, sino por la portada principal. Los había perdonado hacía mucho tiempo, no por ellos, sino por mí. Porque el resentimiento era otra habitación cerrada, y yo ya había pasado demasiado tiempo encerrado. El verdadero clímax no fue ver mi cara en esa revista, ni la reacción de mis padres. Fue el viaje de regreso desde su casa esa tarde. Mientras conducía, con el atardecer pintando el cielo de colores cálidos, sentí una profunda sensación de cierre. Las cicatrices de mi infancia no habían desaparecido. Eran parte de mí, como la cicatriz sobre mi ceja. Pero ya no dolían al tacto. Se habían convertido en un mapa, el testimonio de un viaje desde la oscuridad más profunda hacia la luz. La paradoja de mi vida es que el mismo acto que fue diseñado para borrarme fue el que me dio mi visión. El silencio forzado me enseñó a escuchar de verdad. Las sombras me enseñaron a apreciar cada matiz de la luz. La invisibilidad me dio una empatía radical por todos los que se sienten invisibles. Aquella habitación no fue solo una prisión, fue mi crisálida. Me obligó a desarrollar un mundo interior tan rico y fuerte que, cuando finalmente rompí el capullo, pude volar. He aprendido que nuestro valor no lo determina quien nos esconde o quien nos ignora. No se define por las puertas que nos cierran en la cara. Nuestro valor se forja en la decisión de encontrar la llave, de abrir la puerta desde dentro y salir, incluso si nuestras piernas tiemblan. Si alguna vez te sientes invisible, si sientes que tu voz es solo un susurro en un mundo ruidoso, recuerda esto: las historias más poderosas a menudo comienzan en los lugares más silenciosos. Tus heridas no son tu vergüenza, son el origen de tu fuerza. Tu perspectiva única, moldeada por tus propias sombras, es un regalo que el mundo necesita ver. No esperes a que alguien te dé permiso para ser visto. No esperes a que te inviten a la sala. La invitación más importante es la que te haces a ti mismo. Toma tu propia cámara, tu pluma, tu voz, lo que sea que tengas, y empieza a enmarcar tu mundo. Muéstranos lo que ves. Muéstrate a ti mismo. Porque en algún lugar, alguien necesita ver tu luz para encontrar la suya. El escenario siempre ha estado ahí. Es hora de que subas a él.